Buenas tardes, profesor. Mi presentación va a tratar sobre la simulación de péndulo libre en MATLAB. Como índice tenemos la problemática y resolución. Tenemos el código, conclusiones y la bibliografía. Para empezar, vamos a hablar un poco de la problemática. Básicamente nos indica que en un péndulo simple de longitud 2,5 metros se libera desde un ángulo inicial de 30 grados en la Tierra. Sabemos que la gravedad es de 9,81 metros por segundos al cuadrado. Y nos va a pedir hallar tres puntos. El primero, que es calcular el periodo teórico. El segundo, simular el movimiento durante 15 segundos. Y el tercero, repetir la simulación para la Luna, que la gravedad cambia a 1,62 metros por segundo al cuadrado. Y comparar los periodos que vamos a hallar, tanto de la Tierra como de la Luna. Bueno, antes de empezar, vamos a explicar el código que hemos elaborado para poder graficar el péndulo. Tenemos acá las partes importantes del código, pero yo me voy a encargar de explicar cada parte del código que está acá. Tenemos acá todo el código fuente que se realizó. Para empezar, tenemos la función péndulo simple 3D interactivo, que básicamente inicia la función principal que va a contener la simulación. Luego seguimos con el file, que va a ser igual a figure name simulator de péndulo simple 3D, que va a ser el simulador de péndulo simple. Tenemos el number title, que básicamente cuando nos menciona el figure es para crear una ventana gráfica. Tenemos el name, que básicamente es el título que se le va a dar. Tenemos también el position, que básicamente es la posición que se va a dar acá entre esos valores, y el color, que es el color que se va a agregar. Estos números nos indican que va a ser un color gris, un gris claro en el gráfico. Luego seguimos con el UIN control. El UIN control quiere decir que va a crear un elemento de interfaz. Luego tenemos el style. El style, más que nada, o text, es el título o etiqueta que se le va a dar a esta parte del código como position. Luego tenemos el string, o sea, el style y el text, que es el título que se va a dar, es lo de acá, lo de longitud. Longitud, que es en metros. Luego tenemos en lo siguiente el color que se le va a dar a ese título. El slider, que básicamente viene a ser, en este caso, un control o deslizante que va a medir la longitud, porque acá tenemos como título longitud, y con un color respectivo. El slider va a hacer que se cree un deslizador para poder cambiar valores. Tenemos el valor mínimo y el valor máximo. En ese caso, nos va a indicar el ancho, el alto, en los ejes ya X y Y. Y tenemos acá lo que viene a ser el color, que es el color que se definió. Y se va a repetir lo mismo para la longitud de metros, para el ángulo en grados, la gravedad de metros por segundo al cuadrado, el tiempo de simulación, el pausar y los parámetros actuales. Porque viene a ser deslizadores todo esto. Un deslizador para la longitud, un deslizador para el ángulo inicial, un deslizador para la gravedad, un deslizador para el tiempo de simulación, para la pausa y para los parámetros actuales. Continuando tenemos, vamos a tener acá lo que vendría a ser el UI control. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en un style, o sea, el estilo que se le va a dar con el texto, position, los parámetros actuales, o sea, como se mencionó, es un deslizador, acá igual. Tenemos acá el ax, que va a ser igual a axe, o sea, cuando hablamos de axe, quiere decir que va a definir un área de dibujo 3D. Por eso se coloca acá la posición. Y el axis equal quiere decir que va a mantener una proporción respecto al eje, como se tiene acá entre el eje X, Y y Z. Como acá nos indica un title, es el título que va a tener. Tenemos el view,
que es básicamente el ángulo de vista inicial, o sea, el ángulo en el que va a rotar la cámara para poder visualizar el péndulo. Si nosotros continuamos con el código, vamos a tener acá abajo un pivot, un rod, un bob y un try. El pivot básicamente es un punto de anclaje que es de color negro, como se indica acá el número, es el color. Luego tenemos el rod, que viene a ser la línea que representa la cuerda, con un color respectivo también. El bob, que viene a ser la masa del péndulo, que tiene un color rojo. El try, que viene a ser el rastro de la trayectoria, o sea, de color azul va a ser, como se indica acá. Y si continuamos, tenemos el function update simulation, que viene a ser que básicamente todo esto que es L, que sabemos que es la longitud, tenemos el θ, que es el ángulo, y el deg2rad quiere decir que lo va a convertir el ángulo en ángulos radianes. Es lo que nos quiere decir. Y nosotros acá tenemos la gravedad. Si nosotros seguimos bajando y tenemos acá, bueno, acá ya se dan los valores. El T span, lens space, quiere decir que nos va a mencionar un O de 45, toda esta parte del código nos menciona un O de 45, que quiere decir que es toda esta parte es para poder resolver la ecuación que se va a dar en el péndulo, utilizando ya un método, bueno, que se puede llamar Runge-Kutta, que básicamente hará que los valores de x, y y z se conviertan en fórmulas para para los ángulos de proporción en 3D. Seguimos bajando, ya sabemos que toda esta es la ecuación que se va a dar. Acá tenemos un for i igual a un length. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos guiamos de acá, todo acá nos indica un dry no limitrate. ¿Qué quiere decir? Que todo esto nos va a indicar como una forma de poder optimizar la animación. O sea, porque sabemos que la animación puede tener un error y puede causar que se crashee. Es por eso que el dry node limitrate lo va a limitar para que pueda ser más óptimo. Y a la vez generar una pausa de 0,01 segundo. Va a alternar la pausa y la reanudación. Y hará que el péndulo y la animación del péndulo tenga un mejor funcionamiento. Ahora sí, una vez que explicamos el código, explicamos cada línea del código, vamos a explicar la resolución. El primer punto nos pide calcular el periodo teórico, la aproximación para ángulos pequeños, o sea, vamos a hallar el periodo teórico de la Tierra, que nos da de dato, bueno, de 2,5 metros y un ángulo inicial de 30 grados con su aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Para hallar el periodo teórico usamos la fórmula de 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Reemplazando la longitud, que es de 2,5, sobre la gravedad, que es 9,81, nos va a dar un aproximado de 3,17 segundos, que es el periodo teórico. Para poder graficar este péndulo con los valores que nos da y poder observar ese periodo que demora el péndulo en moverse, vamos a usar el programa MATLAB, que lo vamos a presentar ahorita, que es lo de acá. Tenemos el código que ya se explicó. Vamos a iniciar con el código. Ahí está. Tenemos acá el péndulo que está en movimiento. Pero acá tenemos los deslizadores que se explicó en el código, que es para poder cambiar los valores de la longitud, ángulo, gravedad y tiempo. Primero, la longitud es de 2,5. Ahorita está en 2. Vamos a llevarlo a 2,5. Ahí está, 2,5. Luego vamos a pasar el ángulo inicial a 30 grados. Ángulo inicial a 30 grados. Ahí está, ángulo 30 grados. Luego, la gravedad está en 9,81 metros por segundo al cuadrado. La gravedad está bien. Pero el tiempo en el punto 2 quiere que sea 15 segundos. Lo vamos a agregar a 15 segundos. Ahí está. Ahora sí, podemos observar acá el péndulo.
que tiene la longitud de 2,5, ángulo inicial de 30 grados y la gravedad de 9,81 en 15 segundos. Podemos observar que su periodo que hemos hallado, que ha sido de 3,17 segundos, es notorio. ¿Por qué? Porque nosotros observamos acá el péndulo, su movimiento es normalmente su movimiento es rápido. Porque si nosotros lo comparamos con lo de la luna, que vamos a graficarlo, en lo siguiente vamos a graficarlo, va a haber una gran diferencia entre el periodo. Tenemos acá los valores que nos puede dar entre este péndulo simulado. Vamos a continuar. Una vez que se logró graficar, se logró observar dicho periodo con los valores que nos dio, vimos el funcionamiento de este péndulo. Vamos a pasar al punto 3. Repetir la simulación, pero para la luna. Para la luna. Y comparar visualmente ambos movimientos. Vamos a comparar los periodos también de la luna y de la Tierra. Así que vamos a graficar, vamos a calcular primero el periodo teórico de la luna. Nos dice acá que lo único que va a cambiar es la gravedad, de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos, el 2,5 sigue siendo el mismo, y reemplazamos el 1,62, que nos da un aproximado de 7,81 segundos en el periodo de la luna. En cambio de la Tierra ha sido de 3,17, el de la luna es 7,81 segundos. Y la relación entre periodos de la luna y de la Tierra va a ser igual a la raíz de la gravedad de la Tierra sobre la gravedad de la luna, que nos da un valor de 2,46. La relación entre esos periodos. Ahora, nosotros queremos ver y comparar los dos movimientos de los péndulos, de la Tierra y de la Luna. Vamos a ir al MATLAB para poder visualizar esa comparación. Lo que hicimos para poder comparar esos dos péndulos ha sido básicamente copiar el mismo código que hemos usado para hallar el de la Tierra y cambiarle los valores para ver el de la Luna, con los valores que nos da de la Luna, que ha sido lo único que ha cambiado es la gravedad. Simplemente lo juntamos y nos va a dar una comparación entre ambos. Vamos a correr el código y podemos ver acá la diferencia. Acá el péndulo en la Tierra y tenemos acá el péndulo en la Luna. El péndulo en la Tierra es más rápido que el péndulo en la Luna, debido a que el periodo de la Tierra es más rápido y el periodo en la Luna es mayor. O sea, como tiene un mayor tiempo, va a ser más lento. En la Tierra, como tiene un periodo menor, va a ser más rápido. Así se logra diferenciar entre ambos. Vamos a volver a correr el código. Ahí está. Y se tiene acá el movimiento más rápido en la Tierra y más lento en la Luna, como se puede observar acá. Ahí está el movimiento. Bueno, una vez que se logró diferenciar el movimiento y el periodo entre la Tierra y de la Luna, hemos llegado a una conclusión que va a ser, el movimiento del péndulo y el tiempo tardado va a ser más rápido en la Tierra que en el de la Luna. Hemos llegado en esa conclusión. Ahora, una vez que se explicó cada parte del código y cómo graficamos dichos péndulos, podemos llegar a una conclusión, que dichos ejercicios físicos, que ha sido para hallar los periodos de un péndulo tanto en la Tierra como en la Luna, nos van a validar un conjunto de principios físicos que vienen a ser obviamente elementales, sino que también nos va a ayudar a manifestar las capacidades de herramientas de simulación numérica, que en este caso ha sido utilizar el MATLAB para poder obtener datos precisos y así poder tener una mejor metodología en el cual poder aplicar situaciones más complejas en el MATLAB, o en este caso que ha sido calcular los periodos, ya sea para valores o efectos no lineales o lineales,
de grandes amplitudes. Y en este caso, gracias al MATLAB, hemos podido visualizar el periodo teórico de ambos péndulos. En ese caso, se ha llegado a una diferencia totalmente comparativa, ya que en la Tierra se ha sido muy notorio su velocidad alta y el tiempo menor al que de la Luna, que ha demorado más en moverse, pero ha tardado más en ese caso. Y básicamente podemos obtener fuerzas disipadas entre esos péndulos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.